Hola, buenas tardes. Bienvenido a la veu de l'Associació de Sant Mori de IFIA. Estamos en Radio Pangea, La Ruyana. Tenemos con nosotros a Torni Barbará, médico con más de 50 años de experiencia. Actualmente está jubilado y se dedica al activismo social. Es fundador de la Marea Blanca, promotora reivindicativa de derechos para mejorar la calidad del servicio en sanidad y que se invierta en sanidad porque la salud debería de primar. El 24 de octubre a las 6 en la Federación de Asociaciones de Badalona, en el Carrer Marina número 63 de Badalona, habrá un acto para hablar sobre el amianto y los riesgos que conllevan. Este acto lo presenta, estará formado por Toni Barbará, por Marea Blanca y la FA, y junto a él Manuel Navas de la CONFA. Como ya os he informado, es un acto que trata del amianto, el asesino silencioso. Para informarnos un poco sobre el amianto, ¿qué es exactamente y por qué es peligroso? Sí, pues buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a Radio Pangea, a Sanidad. Vale, perdón. Y en todo caso vamos a hablar de un tema que, aunque es un tema teóricamente teórico, vamos a hacerlo llano y plano para que nos entendamos todos. El amianto ha recibido el infame calificativo del asesino silencioso porque es una de esas sustancias que matan desde hace muchos años y siguen matando impunemente, con gran impunidad. El amianto, en principio también llamado asbesto, es un micromineral en forma de microfibrillas que se inhalan. El riesgo fundamental es por inhalación más que por contacto. Y en todo caso es algo que se ha utilizado durante muchísimos años como aislante térmico y sonoro y como un material muy barato, muy frágil y muy resistente. Asbesto viene del griego, que quiere decir irreductible, o sea que esto no hay quien se lo cargue. Y de ahí vendrá una de las características que luego explicaremos. La gente lo conoce más por la uralita, la uralita famosa de Cerdañola del Vallès, pues es el fibrocemento clásico que la gente ha tenido más a la vista, pero de amianto hay muchísimas más cosas, tuberías, canalizaciones, mecánica, orfebrería, pastillas de frenos, es decir, toda una serie de industrias que lo utilizaban por las ventajas económicas que tenía, efectivamente, y en principio desde la ignorancia de que esto pudiera ser tan letal, tan asesino como realmente resultaba y ha resultado. Hace, por tanto, muchos años que se viene utilizando. Muy bien. Y siempre da una interrupción, eso es inevitable, ahora ya no será. De hecho, está prohibido desde el año 2002, en que se confirmó que hablábamos de un cancerígeno de primerísimo orden. Pero curiosamente, desde 2002, fijaos que ha pasado mucho tiempo y se han hecho muy pocas cosas. Se le consideraba como una enfermedad profesional, porque fundamentalmente los afectados eran trabajadores de estas industrias, gente que trabaja, por ejemplo, en zonas con túneles y cubiertas, en el metro, por ejemplo, etc. Y ya no digamos los que estaban trabajando, pues eso, en la fábrica de Uralita, o en Castelldefels había una fábrica muy conocida, que era La Roca, pues también utilizaba el amianto. Esta está cerrada desde 2004. Por tanto, es una afectación preferentemente masculina, pero no es laboral ni exclusivamente masculina. ¿Por qué? Porque el amianto es casi indetectable, pero como mucho puede, cuando se acumula cantidad, puede visualizarse como un polvillo blanco. Entonces los trabajadores, cuando llegan del trabajo a su casa, se quitan el mono blanco, lo ponen a lavar con la ropa de la casa y en la casa se contamina todo aquel que puede inhalar amianto. Por tanto, más que tocarlo, que por supuesto es por inhalación, por tanto hay inhalación familiar de amianto. Las cifras en que mata son muy difíciles de calcular porque España se caracteriza siempre por la infradeclaración, es decir, se declaran menos enfermedades profesionales de las que hay
porque aquello que no se declara no existe, y si no existe no hace falta además compensarlo pues con fondos de compensación o con invalideces. Y ahí estamos. En cualquier caso, hoy se reconoce que hay unas 2.000 muertes, perdón, unas 16.000 muertes de origen profesional por cáncer, en España estoy hablando, y concretamente de estas 4.582 oficialmente son por amianto, son por asbesto. En Europa unas 70.000. Son gente, son mucha gente, con un cancerígeno que además conocemos, que sabes dónde está y que evidentemente tiene solución. ¿Cuál es la solución? Evidentemente erradicarlo, evidentemente quitarlo. Primera grandísima advertencia, no se puede erradicar como el que limpia otro material, porque el amianto se hace especialmente agresivo cuando se gasta, pero como dura mucho, puede durar hasta 50 años, la vida media es de 20 a 40 años, entonces se va desfibrando, o bien cuando se traslada, justo cuando lo desmontas. Por lo tanto, cuando veáis desmontar tejados de uralita, que hay muchísimos, desde todos los balcones de Badalona veréis muchísimos, demasiados, pues cuidado que eso no se puede tocar y que solo lo pueden hacer empresas absolutamente especializadas con todos los controles oficiales, porque los trabajadores trabajan realmente con un equipamiento de buzos porque se están jugando literalmente la vida. ¿Qué enfermedades provoca el amianto? Provoca muchas más de las que se pueden llegar a demostrar, por decirlo de alguna manera. Pero en todo caso, yo os diría que quizá las más conocidas es el mesotelioma, que es un cáncer de pleura. Esta es específica. Cuando en un hospital se detecta un cáncer de pleura, pregunta por qué hay amianto detrás. Pero también la propia enfermedad de asbestosis, que es cuando no desarrolla un cáncer, pero sí una fibrosis pulmonar irreversible que acaba matando, pero cuando no, también puede afectar otras membranas, que no solo la pleura, sino el pulmón, pero además puede afectar pues, el pericardio, la cubierta del corazón, o el abdomen. Es decir, te puede afectar por muchos sitios, y este es un cáncer especialmente agresivo, de los que tienen muy poco tratamiento. La supervivencia del cáncer por amianto, por asbesto, no supera los 2 años. E incluso ahora, que como sabéis, en la oncología se ha avanzado muchísimo y se está consiguiendo alargar los procesos. Tiene muy mal tratamiento, es absolutamente deseable que no se coja. Bueno, ya hemos dicho que se inhala, pero si lo tocas, ya hemos dicho que tiene que estar bien equipado para poder tocar eso. Claro. Y hemos comentado que estamos rodeados, que todo lo que nos rodea está lleno de amiantos, desde las pastillas de coche hasta tuberías, tejados Los y bajantes, demás. las canalizaciones del agua internas, estas son de amianto. A veces las pintan de blanco para que no se vea, pero en definitiva siguen siendo tan agresivas más. Entonces el amianto le está prohibido su fabricación y su uso en España. Sí. Se están implementando programas para su eliminación progresiva en las estructuras que lo contienen. ¿Se sabe qué inversión hay para retirarlos y las adjudicaciones de la administración pública para su retirada? Sí. Vamos pues por las fases. En 2022 definitivamente se declara absolutamente prohibido el uso y la desamiantación si no se hace con las condiciones correctas. Por cierto, a partir de ahí se implementa un fondo de provisión para las personas afectadas para que puedan tener algún tipo de sustento. Me preguntabas de cómo manipularlo. Claro, si lo tocas, finalmente te vas a llevar los dedos a la cara, a la nariz o a la boca y por lo tanto la inhalación está garantizada. Por lo tanto es muy mal asunto. Hay unas leyes que en el 2022 se formulan, tanto a nivel europeo como a nivel español, como a nivel autonómico, en este caso de Cataluña, en las que se dice que lo primero que hay que hacer, y se pone un plazo, que es 2028, en 2028 tiene que estar hecho el censo, el mapa, el mapeo de todo el amianto que hay en cada ciudad. En este momento, la Generalitat, que es la máxima instancia administrativa y de gobierno de este país,
tiene 500 edificios con amianto, que no ha desamiantado. Lo digo porque el ejemplo va a misa. Y el 25% de los ayuntamientos no tienen hecho el censo del amianto. A pesar de que algunas entidades, entre las cuales Marea Blanca por la Salud Pública, pero la CONFAP, que es la Confederación de Asociaciones de Vecinos, la FAP en Badalona, etcétera, les damos la lata continuamente de que han de hacer el mapeo, el censo, que sí, que ya lo van a hacer, que ya lo van a hacer. Badalona, como lamentablemente os vais imaginando, no lo tiene hecho. Pues es lamentable ya que se ponga fecha del 2028 para su censo, para saber dónde está, pero es que en el 2028 no tendría que fijarse, sino se tendría que fijar ya y eliminar lo antes posible, porque está matando personas. Literalmente. No, es 2023 el límite de los censos hechos para los edificios de carácter público, de uso público o de instituciones, de la Generalitat o del Ayuntamiento. Que sean propiedades públicas, sí. Y hasta el 28 para los privados. De hecho, la gente mucha no lo sabe. Cuando compra o alquila una vivienda es imprescindible exigir el certificado de amianto, de no amianto. Las inspecciones técnicas de edificios hacen siempre, cuando hacen la inspección, una certificación de que no contiene, o contiene. Y si contiene, evidentemente, está declarado y por lo tanto sabes que hay que erradicarlo. Esta es la gran historia. Los fondos han sido siempre escasísimos, han sido tirando casi siempre a ridículos. Yo tenía por aquí, en España los fondos de compensación, que han empezado a darse tarde y poco y mal, son 25 millones de euros para toda España, para todos los afectados. En Francia, 25 en España. En Francia, si podríamos compararnos, son 7.000 millones de euros. Bueno, las diferencias son hirientes, por decirlo de alguna manera. Cuando veáis, pues, estos inmensos techumbres de amianto, o cuando están derribando una casa, fijaos en si realmente se está haciendo. Podéis denunciarlo porque se agradecería, y esta llamada a la población es para que la población actúe como agente de denuncia y agente de fiscalización, porque finalmente ahí nos podemos morir todos, de esos asesinos invisibles. En 1995, tal Claire Patterson empezó a hablar de asesinos silenciosos, porque hoy sabéis que los cánceres están aumentando, lamentablemente, seriamente, severamente. Y aunque han aumentado también las terapias, pero está claro de que todo tipo de cánceres, y no solo los tabáquicos, que este era el clásico, en el caso del pulmón, sino que en el pulmón, después del tabáquico, el siguiente es el amianto. Lo digo porque hay otros contaminantes también cancerígenos, de contaminación ambiental, de los tubos de escape, el óxido nitroso, el anhídrido carbónico, el monóxido de carbono, y otros, el plomo, la gasolina sobre todo para los niños es absolutamente agresiva para su cerebro, efectivamente incluso vertidos estrictos industriales de arsénico, que como sabéis, además de ser un contaminante importantísimo, de absoluto veneno, además es un cancerígeno. ¿Recordáis una fábrica que se llamaba Cross, que la teníamos en Badalona? Yo fui en el periodo del primer ayuntamiento democrático, del 79 al 83, fui concejal de Ecología y Medio Ambiente. Era algo muy curioso, porque la gente y amigos y familiares me decían: ¿te han hecho concejal de eco qué? Nadie sabía de qué le hablábamos. Y digo, no, de limpiar la playa y de limpiar la atmósfera. Ya, pues nada, pues vas a tener trabajo. Efectivamente nos pusimos, la playa realmente en aquella época se hizo una gran inversión, se limpió mucho, y contra Cross hicimos inspecciones continuadas, solo que valían 25.000 pesetas la multa, y cuando entrábamos a hacer la inspección ya pagaban la multa y seguían contaminando. Quemaban piritas, como sabéis, para fabricar azufre, y una de las cosas que vertían directamente al mar por un canelón que tenían allí era arsénico, toneladas de arsénico y de plomo. La gente que se bañaba allí, que pescaban allí, porque los peces eran más gordos, porque el agua salía caliente. Bueno, pues esta ciudad ha sido un mal ejemplo, pero también una ciudad que ha luchado contra la contaminación. Esta ciudad, nadie lo sabe ya,
pero conseguimos que fuera declarada zona de atmósfera contaminada. Cuando la CROS lanzaba lo que llamaban un apagón de la crosta, es decir, se interrumpía la combustión, soltaban en el aire, y te puedo asegurar que en San Roque las crisis de asma eran absolutas, no se podía respirar. Y esto conseguimos que fuera la cruz, que no es poca cosa. Pues sí, eso debería eso debería de ser lo que primara en la pública, en las administraciones públicas. Deberían mirar por las personas, por su salud, por evitar y no tolerar contaminantes que afecten a la vida de las personas. Y preveniendo, además. Y preveniendo. Es infinitamente más factible, más barato y sobre todo más útil. Bueno, no debería de haber... la salud pública, y la salud pública y la sanidad pública, como tú sabes, están lastimablemente mercantilizadas. Bueno, ahí iremos cuando te parezca después. Pero te comento otros. Voy a hablar de uno que la gente, probablemente es la primera vez que lo oyes, si no, pues mejor todavía, que es el radón. No, ¿Os suena el radón? No. Bueno, el radón es un gas que se desprende de la desintegración del radio. Es inodoro, incoloro, insípido, no se detecta, y aparece fundamentalmente en edificios antiguos, entre las piedras, entre las grietas, entre los pequeños orificios que puedan desprender el radón. De la emanación viene del suelo, viviendas sobre todo viejas, poros, grietas. Es, después del tabaco, el radón junto con el amianto están en la segunda causa de muerte de esos cánceres de pulmón que tienen una determinación molecular. Sabéis que ahora, según el tipo de cáncer, que sea de células grandes, pequeñas, que sea... Bueno, hay una determinación que se llaman EGFR y EHER, que son cánceres de contaminación ambiental. Y estos se cogen, insisto, aunque no seas ni fumadora pasiva. Lamentablemente, y en mi propia familia y en mi casa, tengo uno de estos. Por lo tanto, como médico, como activista social y como luchador, podéis entender la rabia y la indignación que hace la impotencia, que ¿no? estar en Radio Pangea, y animar, por favor, que la gente, el día 24 a las 6 de la tarde, en el local de la FAP, que está en Badalona, y en calle Marina, en calle Marina 63, quiero recordar, pues sí, que vengan a las 6 de la tarde, porque no van a perder el tiempo. La otra persona que habla, lo presenta Silvia Delgado, que es una gran luchadora, y la otra persona que habla es Manuel el presidente, sí, es Navas, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sabadell. Fijaos cómo el movimiento vecinal, luchando en un tema que es absolutamente salud pública. Y tenemos una Consejería de Salud Pública que hace oídos sordos del tema. Y que se invierta... Hay un certificado, en todo caso, que lo limpia. En políticas medioambientales para... Bueno, pues que haya una redistribución en lo que también reclama mucha gente, ¿no? En la vivienda, que se hagan viviendas públicas de calidad y que se sustituyan las que están contaminadas. Es que, por pedir que no nos quede. No, por pedir, Zaida. Es que cómo se consigue las cosas. Por exigir nuestros derechos. Los servicios públicos son un derecho. Luego, si hablamos de sanidad un poco, voy anticipando. En Marea Blanca renovamos el lenguaje. Nosotros no pedimos, exigimos algo que es nuestro. Y cuando nos dicen que no se nos puede dar gratis, porque pedimos mucho, les recordamos que gratis no nos dan absolutamente nada. Lo pagamos. Todo eso lo hemos pagado. ¿Quién? Todos los que trabajamos pagamos impuestos y sudamos. Evidentemente las grandes fortunas no, porque estos tienen fundaciones y otros sistemas de no pagar impuestos. Pero las trabajadoras sí, y los trabajadores también. Por lo tanto, aquí no nos dan nada, esto no es nada gratis, y esto efectivamente nos lo deben, y tenemos nuestro derecho de reivindicarlo. Sí. Os he hablado de estos cánceres, y dejadme decir un ejemplo que es dramático porque es muy reciente. Y los grandes medios no salen. No me ha llamado de momento ni TV3. Bueno, esta noche voy a poder hacer alguna declaración en TV1, pero no salimos. Hacemos un llamamiento también porque
los medios de comunicación también dan voz y ayudan a que se conozcan estas problemáticas y así fortalecen el movimiento vecinal y fortalecen las reivindicaciones. Somos y si no, pisar, conqueréis el carrer, conqueréis drets. Si no, saldremos, ¿no? Sí, señora. Es exactamente así, y así lo reivindicamos, y yo siempre digo que hasta que me incineren no conseguirán callarme. Muy bien. No conseguirán callarme porque, de hecho, fijaos que si los primeros en incumplir son la propia Generalitat, las diputaciones, los ayuntamientos, si estamos en un ridículo espantoso, una vez más, pero esto ya no, pues eso no se tolera y no puede ser. Y decía que empalmaba un poco con elementos de salud y que había una cosa que os quería comentar porque es realmente escandalosa. No sé si habréis visto, porque sale en la letra pequeña de algún diario muy pequeño, que en octubre de este año, 30 de octubre para ser exactos, el Departamento de Salud, que lo hace todo bien, que está con una inteligencia artificial que ya va a poder despedir a los médicos y a las trabajadoras sanitarias porque diagnostican mejor que los profesionales, que dice que no hace falta visitas presenciales, que dice que las listas de espera no son desesperantes, que está tan satisfecho de lo bien que lo hace, que no invierte ni el 25% en atención primaria, que estamos sufriendo y padeciendo y exigiendo que haga el favor de dimitir o cesar esta y las anteriores porque estamos realmente en sus manos del mercado y la mercantilización. El 30 de octubre, recuerdo la fecha, porque apareció una notita que decía que una de las acciones que tenían propuestas en el programa y en los presupuestos de este año 2025 pasado era ampliar el screening, lo que se llama el despistaje, la criba, el cribado de cánceres en fase precoz. Una cosa fundamental, pescar un cáncer en el estadio 1, cuando es primitivo, es el te primero... Te salva la vida. Tienes muchas probabilidades de salvar la vida. En fase 2 hay extensiones, hay metástasis, y en fase 3 hay metástasis fuera de la zona ya del tórax o del abdomen, y en fase 4 está extendido. Entonces cada una de las fases representa una probabilidad de muerte más cierta, más rápida, más cruel y más imposible. Bueno, sabéis que hay dos programas, hay porque la Unión Europea lo exige además, y además da dinero para que lo hagan. O sea, bueno, pues no el Departamento de Salud dijo que se le había acabado el presupuesto y que esto lo congelaba, textualmente lo congelaba. ¿Qué había previsto? Ampliar en 10 años, 5 por arriba y 5 por abajo, el cáncer de mama. Es decir, que ahora el cáncer de mama se acaba a los 69 años, Zaida. A partir de los 69 ya no hacen cribajes. No, figura que a los 73 ya no puedes tener cáncer de mama. O sea, si te mueres da igual. Mentira, porque hay cáncer de mama a los 73, a los 74, a los 73. Y el otro, el colorectal, otro de los muy, muy abundantes. El colorectal, en sé que cada vez hay en personas más jóvenes, pero aquí se ampliaba 5 años, sobre todo a partir del 69 también hasta los 74. Que esto está tan sencillo de llevar una muestra de deposición a la farmacia, esto lo hacen desde los ambulatorios, lo proponen, etc. Y si detectan sangre oculta, pues te mandan a hacer una colonoscopia, y en muchos casos se detecta en una fase en que todavía no ha pasado al hígado ni un cáncer en colon. Bueno, suspender 15 años de despistaje, de cribaje, de cáncer precoz, quiere decir no sé cuántos, no lo sabemos, cuántos miles de personas no se van a hacer el despistaje. Pues eso es muy y van a coger grave. Un cáncer y se van a morir de un cáncer que se podría haber prevenido. Se podía evitar, o sea, eso no me pueden muy decir grave. que no tienen dinero para eso. ¿Cuánto cuesta curar un cáncer? Bueno, sí, hay inversión europea que tiene una finalidad, no pueden desviar partidas que van para esa finalidad, o sea, y lo hacen. Pues personas que tienen privilegios juegan con la vida de los demás. Eso, vamos, debería de tener cárcel, la verdad. Pues desvían, no solo desvían, sino que efectivamente, si entramos a hablar de sanidad, en los gravísimos problemas de la salud pública y de la sanidad. De la salud pública, fijaos que siempre yo hago un distingo, debo hacerlo. Una cosa es salud y la otra es sanidad. La gente dice, bueno, es lo mismo, salud pública, sanidad pública. No es lo mismo. Salud es aquella manera de vivir en que uno vive de una forma autónoma, de una forma solidaria
y además de una forma gratificante y feliz. Eso es salud. Hombre, eso es ser feliz. Eso es salud. Sanidad no, sanidad es todo un mecanismo complejo de muchas cosas que sirven para recuperar la salud perdida. Y hay de dos tipos, fundamentalmente. Deberían haber de dos tipos. La salud pública, que es aquella que pagamos todos y a la que tenemos derechos todos porque es universal, porque nos dicen que es gratuita y cuando decimos que es gratuita nosotros decimos no es gratuita, está pagada. Está más que pagada. Está más que pagada. Bueno, pero un poco de copago no hace daño porque así ayuda. Pues no desviéis las partidas. partidas. Que no se llama copago, Zaida, se llama repago. Es repagar lo que ya hemos pagado, cuántas veces lo tenemos que volver a pagar. Esto está vigente. Y eso se llama privatización y mercantilización de la salud. Y deberían haber, Zaida, dos tipos, digamos, la pública y la privada, ¿verdad? La privada es para el que se la pueda pagar, ¿verdad? El que tiene mutuas o que tiene, pues, muchísimas posibilidades. Es una minoría, efectivamente. Aparte que, lamentablemente, estos que tienen la privada y la mutua se creen que están muy protegidos, si me permitís, tontines de ellos, porque cuando pesquen una enfermedad de verdad, una seria, una gorda, cuando cojan un SIDA, cuando cojan un cáncer, se van a ir a la pública. Porque como en la letra pequeña no han leído que eso no entra, lo tienen que pagar aparte. Entonces dicen, no, es que la sanidad pública es más cara. Sí, pero es que la sanidad pública nos coge a todas y a todos con todo lo que tengamos. Todo. No hay exclusiones. En la otra, en la mercantil, te cogen si eres buen cliente, si no eres muy mayor, si no tienes enfermedades crónicas y si efectivamente si no te suben la cuota. Lamentablemente, Cataluña y Madrid estamos en una durísima competencia, porque sabéis que el tema de la sanidad es que las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Por eso pasan las desgracias que pasan, más desgracias de las que deberían pasar. En este momento, Madrid y Cataluña estamos en una durísima competencia. Uno, en quién financia, quién pone menos financiación pública en la sanidad pública. ¿Quién pone menos? En Cataluña son 1.440 euros por habitante año. En Madrid, ahí está la cosa muy reñida, está en 1.600, o sea, por ahí. O también, ¿en quién tiene más mutuas privadas? En Madrid y Cataluña están sobre el 36-40% de gente que tiene doble aseguranza. O sea, que además de pagar su cuota, es lo que paga como trabajador, su impuesto, sí. Y cuando paga el IVA, cuando compra el pan y todo, además de eso, tienen la mutua privada porque se piensa que se van a escapar de algo que, insisto, no se van a escapar. Bueno, gracias a Dios, y ahora cada vez menos, porque los buenos médicos se nos van del país por cómo se les paga, ¿no? Y todo lo que tienen que soportar. Como hemos entrado en sanidad, sí. Pues sí, hay muchos problemas gordos. Uno, efectivamente, es la carencia de facultativos, de médicas, y de médicos, y de enfermeras, y de enfermeros, y de todas las profesiones sanitarias. Porque también los celadores, y también las personas auxiliares. Una buena noticia en sanidad, de los problemas que son muchos. Las listas de espera de desespero. No entro en esto porque es realmente para ponerse a llorar. La falta de profesionales, que muchos se van porque los contratos no se contratan lo que habría que contratar, son precarios, no permiten la conciliación personal y la gente pues se va, se forma aquí, nos gastamos un dineral y la gente hace un esfuerzo tremendo para poder, sobre todo si es de clase trabajadora, para sacarse su titulación, para luego marcharse a Francia o Alemania o a Inglaterra, donde va a cobrar el triple, etc. Decía pero que había una buena noticia, y es la feminización de la sanidad. Actualmente calculamos que aproximadamente el 70% del personal sanitario es femenino. Dice, ¿y eso qué? Pues eso es bueno, porque eso está demostrado, constatado. Hay verificaciones, la capacidad de empatía, de solidaridad, de amabilidad, de escucha, de acompañamiento de la mujer es muy superior, con las debidas excepciones, respecto al hombre, con las debidas excepciones. Pero que a mí cuando me dicen, me ha tocado una doctora, digo, bueno, vamos bien, de momento vamos bien, lo cual no quiere decir, bueno, imagínate un viejo como yo diciendo estas cosas, pero bueno, que en definitiva esa es una buena. Las malas, no hay personal suficiente y hay una privatización escandalosa. Le ponen eso que se llama palabrota nueva, eufemismos, es decir una mentira, decir una cosa, pero ocultando la manera para que no se entienda. Entonces,
El Departamento de Salud lo que hace es externalizar presupuestos, financiación, lo que hace es derivar y lo que hace, apuntárosla por favor, lo diré 2 veces seguidas aunque sea muy insistente. Hay una cosa que llaman colaboración público-privada. Ese es el auténtico negocio actual de la sanidad. Colaboración público y privada. Un poquito de aquí y la mano en la caja de lo público para llevárselo a beneficios de la privada. Eso no es colaboración, eso es un parásito, eso es privatización. Y no lo deberíamos permitir. Eso es parasitación. Eso es, Zaida, cargarse el sistema de salud. Eso es la bolita, ¿sabes? De los trileros. El comienzo de intentar deshacer el sistema de salud. Y están en ello. Están en ello. Su propósito es desmontar la sanidad pública a base, bueno, todo el mundo más o menos se ha enterado estos días de las desgracias que han tenido en Andalucía con el cribado del cáncer de mama, 2.000 mujeres a las que se les informó para no preocuparlas. Sí. O la desgracia del hospital de Torrejón de Ardoz, donde la señora Ayuso compite aquí con la señora Parné, que yo le digo. Empatía tendrían que tener. Bueno, en el hospital de Torrejón estaban haciendo servir el material de un solo uso varias veces y además tenían estímulos. Con las vacunas caducadas. Tenían estímulos para captar población de otras zonas que no eran la de su población, porque esto lo cobraban aparte. Es un auténtico escándalo. Lo que pasa con la colaboración público-privada es un auténtico escándalo. No somos números, somos personas. Rivera Salud, que es una de las grandes, la de Alcira en Valencia. Una buena noticia, a pesar de que sea muy duro y muy difícil, en Alcira, en un momento en que las condiciones del gobierno, del botánico, etcétera, lo permitieron, se consiguió desprivatizar el hospital de Alcira y el de Vinalopó. Y hasta 4 hospitales, o sea, cuando dicen no se puede desprivatizar porque es una propiedad privada, eso es mentira. Y lo bueno se tiene que copiar. Y lo bueno se tiene que seguir y imitar y copiar. Y sobre todo, no tenemos que dar por sentado la inmensidad de mentiras que nos explican. Claro, ellos tienen medios de comunicación poderosísimos. Ellos nos explican, pues eso, que a las 3 de la mañana la mutua tal te manda un doctor y un enfermero o viceversa a casa a las 3 de la mañana que te cura el niño y tal. Cuando tengas un problema de verdad, ¿quién te va a salvar el pellejo? Quien nos sacó de la COVID, de la pandemia, que sí, no que fue la privada, no hay que olvidarlo. Fue la pública. No hay que y olvidarlo. la privada colaboró. ¿Cómo colaboró? Colaboración público-privada. ¿Sabéis cómo colaboró? Cada ingreso que se hacía de un COVID clínico, independientemente que durase un día, 3 días o se salvase, eran 40.000 euros que cobraba el hospital privado. Y aquí, bueno, se han hecho unas escabatinas con... Se llama Quirón, que en este momento está haciendo, pero que la gente se entere, que lo sepa. Quirón está haciendo en este momento prácticamente todas las pruebas de imagen, TACs, resonancias magnéticas, pruebas complejas y demás. Quirón, en sus clínicas privadas, las que le manda hospitales como Canruti, como Vallebrón, hospitales públicos, porque no dan al abasto, y lo que hacen es mandárselo a Quirón, que hace un negocio absoluto a costa de la colaboración de chuparle la sangre a la privada. Bueno, con el COVID lo que se ha hecho... Chuparle la sangre a la pública. Ese error hubiera sido lamentable al final de la conversación. No, o sea, lo que decía con el COVID ha sido un desastre que debería de tener penas judiciales y decir que a lo que estabas diciendo de la inversión pública, la salud, las personas imperan ante el capitalismo o la prioridad de los que sustentan el poder queda relegada a diferente plano. O sea, somos números para ellos, no empatizan que somos personas que queremos vivir, que queremos llevar nuestras vidas lo mejor posible. Tú lo has dicho tú, ¿eh? Sí. Y has dicho una palabra que explica tantísimas cosas de las que estaba explicando y alguna más que puedo decir. Se llama capitalismo. El capitalismo es absolutamente antitético a los servicios públicos, a la solidaridad,
a la empatía, a la igualdad, a la integralidad en las atenciones. Por lo tanto, dicen los cristianos que no se puede servir a dos señores. O sirves al capital o sirves a la sociedad y sirves realmente de otra manera. Las mujeres vais ganando con vuestra lucha, que yo celebro, aplaudo y animo, he dicho, vais ganando porque incluso a la hora de atender a una mujer en la sanidad en general, si es mujer se la atiende distinto a si es un hombre. Inmediatamente por norma, si una mujer ingresa en un servicio de urgencias, no os explico cómo están las urgencias, Yeah. con un dolor torácico en el esternón, en el pecho, con sensación de mareo, sudor frío, ahogo, mal estado general. ¿Qué tiene? Podría tener. Presumiblemente es una crisis de ansiedad. Si es un hombre, ¿qué tiene? Cuidado, código infarto, puede ser un infarto de miocardio. Y hoy hay tantos infartos de miocardio en mujeres como en hombres, pero se sigue no pensando, porque se piensa que efectivamente es otro tipo de patologías. Pues no, señora. Hoy día las mujeres, con el ritmo de vida que llevan y la conciliación familiar y demás, viven con tanto estrés o más que los hombres y tienen tantas enfermedades cardiovasculares e incluso lamentablemente también de ya salud fuman mental casi tanto como los hombres, cosa que no les recomiendo. y también salud mental, ¿no? Que afecta más. Salud mental es un desastre. La salud pública, la salud mental son unos desastres de los que somos una auténtica vergüenza, porque además a nivel estatal estamos, ya digo, en las comunidades que estamos en la cola. Por arriba, ¿quién está? El País Vasco, está Asturias, está Navarra, están comunidades ricas, pero que están haciendo inversiones del doble que en Catalunya. I lo que a Catalunya estem molt bé, a Catalunya estem tan malament, solo que en Madrid sale aquella señora que tienen de presidenta y suelta las parrafadas que suelta, de chulería puramente, de insulto. Y aquí no salen, aquí el truco está en no salir en los medios de comunicación, aquí es la opacidad, aquí es que no se enteren, que no lo sepan, que no sepan que van a ver eso, pues eso, esos miles de personas que no les harán el cribado de cáncer en el 25, porque la cosa es así. Yo siempre acabo, cuando queráis, si no quieres, dispuesto a dejaros descansar, pero mi convicción profunda, y con la que acabo siempre que voy a dar una charla, es que, de verdad, Zaida, José, salud es luchar, porque luchar es salud. Y no rendirse, jamás. Es que si luchas no te rindes. Yo he hablado de la incineración como un sistema, bueno, irreversible. La gente, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas que puedan, que tengan un ratito, que se salten un poco la telenovela de turno, que Dios, que cuidado con las adicciones. Sí, claro, sí, es que Telecinco crea adicciones, que sí, es inevitable, por supuesto. Y Antena 3 y todos esos programas basura. A las 6 de la tarde los esperamos para vernos en directo y hacer las preguntas que quieran en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona, que ya veis que somos un buen ejemplo a no imitar, que está efectivamente en la calle Marina 63, a las 6 de la tarde del día 24 de febrero. De febrero, sí. Vale, pues eso es todo. Gracias, Toni y Bárbara. Ya otro día ya hablaremos de otra temática, que teníamos algunas preguntas aquí preparadas sobre la mujer, ahora que se acerca el 8 de marzo. Deciros que estamos en la comisión que organiza la manifestación, que saldrá de Josep Tarradellas a la Plaza de la Dona. Y el 18 de marzo a las 6 haremos un café tertulia y trabajaremos una encuesta que se ha hecho, que la podéis buscar en Facebook de la Asociación de Vecinos de Sant Mori. Está enfocada para las mujeres, pero no es excluyente, ¿no? Entonces podéis rellenarla y haremos un informe y la trabajaremos también con temática de años atrás. Zaida, vuestra lucha es nuestra lucha, porque es lo de la salud pública, es tener vivienda, es tener trabajo, es tener pensión, es tener techo, es tener un medio ambiente sano. Eso es salud. Eso y los derechos. Y luego están las pastillas, que ese es un gran negocio del que hablaremos si quieres otro día, hablamos de farmacia. Sí. Pero creo que lo tenéis bien enfilado. Los derechos se conquistan. Los derechos se defienden, sí. efectivamente.
Gracias.